Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Permiso y hoy vamos a hablar de un tema súper importante con Paz Gómez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en esta sesión, la verdad. Gracias por la invitación. Qué chévere estar aquí. Súper, y vamos a hablar de un tema que imagino te encanta y te atrae muchísimo y la verdad es acerca de quién maneja tu dinero, cómo eso también está relacionado a cómo controlan nuestra vida, ¿no? Y hoy ese cambio lo vamos a tratar contigo. Sé que nos vas a guiar en esa conversación. Vamos a hablar especialmente de esas criptomonedas. Así que queremos decirte, prepara tu billetera digital porque hoy vamos a aprender muchísimo. Paz, igualmente bienvenida a Sin Permiso. Y desde que somos muy pequeños, lo que están vendiendo siempre es ese cuento de que somos libres porque podemos ir a votar cada tanto, podemos elegir quién nos representa, ¿verdad? Esa es la definición de libertad y democracia. Pero la realidad es que en muchas ocasiones, todos los días nos están controlando a través de cómo nos dejan usar nuestro dinero, lo que ganamos con nuestro trabajo. Y cómo nos hacen creer pues que esa política es la única o el único camino para alcanzarla. Y por eso te quiero preguntar, en primer lugar, ¿por qué tú dices que la verdadera rebeldía empieza con nuestra billetera? Bueno, igual nuevamente muchas gracias por el espacio y sí, este es un tema que me gusta muchísimo porque creo que justamente em, el rato que tú tienes, empecemos con el efectivo para ir de a poco, el rato que tú tienes de efectivo, eh, puedes hacer lo que desees con eso, ¿no es cierto? Vas, lo utilizas, básicamente eres tú con el dinero tomando las decisiones y muchas veces sin dejar rastro, que a veces puede sonar como extraño y por qué tengo que no dejar rastro, pero al final del día, ¿por qué tenemos que saber todo lo que estamos consumiendo? Nosotros somos quienes tomamos esas decisiones. ¿Y por qué el tema del efectivo? Porque básicamente lo podemos ver como una herramienta y por eso quiero que visualmente lo tengamos así. Es una herramienta con la que nosotros apostamos y tenemos decisiones en las que simplemente invertimos nuestro dinero, consumimos y al final del día tomamos las decisiones que nos llevan a ser más felices. Ahora, el rato que ya estamos hablando de algo más allá de unos cuantos dólares o la moneda de sus países en efectivo, entonces tenemos la renta y otros consumos adicionales que al final del día sí, se vuelven tu historial y dejan marcado un rastro. Eh, Mientras todo es bastante libertad, como tú dices, la libertad no solo se mide en cuánto puedes votar, puede ser que funcione, pero el día de mañana cuando las cosas se complican, también el tener un rastro y un historial financiero atado a quienes lo controlan, dígase bancos y Estado, se puede volver problemático. Eso adicional al hecho de que efectivamente las políticas de incentivos te orientan a utilizar tu dinero de cierta forma, mientras que cuando tú eres el dueño de tu dinero, como con el efectivo, se vuelve la herramienta con la que tú tomas decisiones y logras generar capital para invertir, para consumir y para poder lograr la vida que tú quieres. Ok, ok. Me llama mucho la atención este tema que menciona justamente de el Estado, ¿no? Y más esto de cómo entonces, o cuéntanos un poco cómo es que el Estado usa realmente nuestro propio dinero para controlarnos o para sacar provecho de él y de ahí cómo entonces al tener como mencionas, cómo es manejarlo, tener esa libertad, esa autonomía del mismo, controlarlo, ¿no? Y dejar ese rastro que hasta nos sirve a nosotros, cómo con eso le estamos dando el golpe al sistema. A ver, hay bastantes ejes. Por un lado, hablemos de una democracia liberal. En una democracia liberal tú vas a tener, por ejemplo, la moneda emitida por el Estado. Con la moneda emitida por el Estado, ellos pueden, obviamente, los gobernantes pueden manejar el tema de cuánto vale ese dinero. Y lo que ha pasado en muchos países de América Latina es que empezamos en periodos de inflación porque al hacer que ese dinero se devalúe, pueden lograr mayores emisiones de dinero y tener más capital líquido en la economía, más circulante que en corto plazo funciona, la gente está contenta, siguen votando por estos electores,
Y ahí va el tema de las elecciones y todo está bien, entonces existe un populismo, pero en el largo plazo tenemos el problema de las devaluaciones e inflaciones altas que han llevado a casos extremos como el de Cuba, el de Venezuela, el de Argentina y bueno, no sabemos las historias. Entonces, ese es el un escenario. Ahora, hay otro escenario que solía suceder más en regímenes autoritarios y economías restrictivas, pero está pasando cada vez más hasta en democracias liberales. Y es el tema de la alta regulación al sistema financiero, bajo la consideración de que tienes el lavado de activos, ¿no es cierto? Entonces, con el lavado de activos se ha puesto tantas políticas anti-lavado de activos y conoce a tu cliente, que es una para saber todos los datos y tienen que pedirlos y exigir los bancos e instituciones financieras, al punto que ahora, si tú no utilizas efectivo, básicamente tienes una cruce de información completo entre quién eres y qué consumes. Y luego entra las agencias de tributación para saber a partir de eso los impuestos. Entra la agencia de lavado de activos para, obviamente, detectar temas. Pero imponen además políticas de lavado de activos tan fuertes que los bancos prefieren desbancarizar si es que existe algún riesgo. Y en riesgo puede estar un tema de que recibas muchas transferencias internacionales que podrían ser remesas, pero puede ser problema de desbancarización. También puede ser un problema que estés transaccionando mucho con criptomonedas y existen algunos otros factores de riesgo. Entonces, aparte de esto, digamos que es como el framework legal y que tú dirías, bueno, está bien que controlen. Tenemos casos como las protestas de los camioneros en Canadá en el 2022, el Freedom Convoy, en el que sí, una democracia liberal como Canadá empezó a congelar las cuentas de quienes protestaban. Y esa fue la forma de limitar y disuadir la protesta. Y eso se ha replicado en otros lugares. Y cada vez son más personas las que están haciendo eso. Ahora, en Ecuador, por ejemplo, acaba de pasar el año pasado. Se implementó, se está pasando una ley para controlar más la actividad financiera de las instituciones, las ONGs. Y quienes reclamaron fueron víctimas de congelamiento de las cuentas. Entonces, empiezas a tener todo este cruce de información que por un lado, sí, vamos a cuidar el lavado de activos, pero déjenme decirles, desde que existen estas políticas, no han habido menos lavado de activos. Y por el otro lado, sí hay más vigilancia a quienes hacen y deshacen la parte financiera, especialmente activistas, ONGs, líderes que pueden ser controversiales para el régimen que está en cada país. Claro, no, justo me hace recordar una frase que decía mucho mi mamá cuando yo una vez llegué a una nueva ciudad y decía, no, aquí sí manejan muy bien. Y luego había fijado que había muchas cámaras de control de velocidad y ella decía, claro, porque si te tocan el bolsillo, de una vez ya uno como que aquí como que se amarra, ¿no? O obedece automáticamente, no porque se genere algo, sí, como que nazca realmente de las personas hacer algo. Eso me llama mucho la atención. Y bueno, hago también como otra intervención, ahora justo a la siguiente pregunta, y es, para alguien que vive, no sé, en países más desarrollados, justamente que te vas ya un poco más al norte de nuestro continente, Estados Unidos, o si nos vamos más lejos, en Europa este tema de hablar de criptomonedas es como empezar a jugar algo extraño, algo extraterrestre, ¿no? Como, ¿por qué? O porque empezamos a hablar algo tan lejano a nosotros, o es como si sonáramos gente, no sé, un nerd de tecnología o algo así. Pero creo que para nosotros que estamos aquí en Latinoamérica, hemos empezado a vivir tanto lo que es la inflación, la devaluación, y hemos empezado a ver como el cripto como un escape a que el Estado siga utilizando nuestro propio dinero, nuestros recursos para adoctrinarnos o para que hagamos simplemente lo que ellos quieren, ¿verdad? O sea, es algo como de vida o muerte en muchas ocasiones. Entonces, ¿en qué momento crees tú que nuestro dinero se empezó a volver ese lujo? Hablando de cripto, ¿no? Justamente, que surgió algo no como para gente especializada, sino como un tema de supervivencia. ¿En qué momento crees tú que se ha vuelto esa forma real para sobrevivir en ocasiones de una persona en nuestra región? Bueno, las criptomonedas, así como yo te decía, del efectivo y del dinero, son herramientas.
son herramientas, son recursos, son parte que el humano puede utilizarlo, ¿no es cierto? Y aparece Bitcoin en su momento como esta idea disruptiva en la que vamos a hacer el efectivo electrónico que no tiene un intermediario, con una idea clara de que todo el mundo lo va a usar como para transaccionar en la compra de un café, de un agua o del sueldo o de cosas más grandes. Em, Al final también es un poco el comportamiento ya de las personas que lleva a cuál es el verdadero uso versus la teoría, ¿no es cierto? Entonces la hipótesis y ver ya en qué se complementa. Y tienes, sí, en economías más avanzadas, en las que lo empezaron a ver como, entonces pasa un ciclo, otro ciclo de inversión. Entonces, lo que se empieza a ver con Bitcoin es que un ciclo de la volatilidad de precio y en la otra, hay personas que compran y ganan muchísimo. Hay gente que se vuelve rica y eso pasó con los principales, quienes adoptaron primero, ¿no es cierto? Entonces, claro, en los países con una capacidad adquisitiva más alta, con ahorros más altos, empiezan a hacer eso y se vuelve un comportamiento de inversión bastante especulativa porque el riesgo es alto. Pero hemos visto, por ejemplo, con el caso de Bitcoin, que ha subido y se mantiene esa rentabilidad y hay más inversores en ese sentido. Pero, digamos, a ellos la parte de privacidad, la parte de sin intermediarios, la parte de que sea tipo efectivo, que no deja rastro, no les interesa tanto. Quizás por un tema de pagar menos impuestos, de que la rentabilidad es más alta, pero llega a países como los de América Latina, también pasan en otras regiones del mundo, y esos factores de privacidad, de no dejar rastro, de inmutabilidad, todo esto, decimos, esto sí nos interesa, porque tenemos economías restrictivas, entonces se vuelve una resistencia a la censura. Si no saben que yo recibo dinero de afuera en remesas, si no saben que yo soy parte de una causa activista, pues me funciona. Por el otro lado, en Argentina, por ejemplo, lo que sucedía allá son controles de cambio muy fuertes en los que ya usar dólares era muy complicado, no solo el peso, sino también los dólares. Entonces, irse a un tema de utilizar criptomonedas era mucho más sencillo porque había cómo cambiarla. Y obviamente entonces ahí también se vuelve un, un activo factible de utilizar ante los controles de capital. Tenemos el tema de la privacidad, de la resistencia de la censura, de los controles de capital y adicional a eso, algo que no hay en la región. Nosotros tenemos muchísima más facilidad y cada vez es más barato y más rápido en el sistema tradicional financiero pagar y transaccionar con Estados Unidos, desde los distintos países de acá. ¿Por qué? Porque se ha generado la infraestructura por las remesas, por el comercio internacional, etc. Pero haz una transferencia desde Perú a Ecuador, haz una transferencia desde algún país de Centroamérica hacia otro país de Sudamérica, es absolutamente complicado. No existe la infraestructura tecnológica para eso, en la parte del sector tradicional financiero. Entonces, ahí es cuando la propiedad de las criptomonedas que te dice pagos rápidos, de bajo costo, y todo eso es verdad y funciona mucho mejor que una tarjeta de crédito, que una transferencia bancaria, porque no existía. Ahora ya existen algunas opciones fintech, pero en el momento en que aparecen las criptomonedas no existían opciones. Y obviamente, ante la necesidad, nos empezamos a educar del tema, porque sí, las criptomonedas necesitan mucha educación y este es un tema muy importante para no perder dinero el rato de utilizar criptomonedas y por ende digamos, existe el costo de oportunidad de aprender, era menos que el de no aprender y a utilizarlas, y obviamente más y más personas lo adquirimos con esa necesidad en la región. Claro, no, justamente eso, bueno, en ocasiones me han hecho entender, porque uno está siempre como un poco reacio a, está raro, o bueno, cuando surgió era algo nuevo y pues para todos era como, oye, apenas estamos empezando a usar el dinero digital y es como escamosos, ¿no? Y creo que justamente me pego a eso para hacerte la siguiente pregunta y antes revisar algo. Cuando uno le está hablando a alguien que quizás antes no ha usado ninguna moneda digital, o nada de cripto, ni Bitcoin, no sabe nada. Y uno empieza solamente por decir, no, que saque su plata del banco y demás, y te hacen esta típica afirmación de, no, es que el mercado es muy volátil y uno no sabe lo que va a pasar con su plata, ¿no? Porque siempre, pues, el establishment, como le beneficia
el crear como una especie de terror. Incertidumbre siempre va a haber, pero es como un terror alrededor de que tú uses tu plata como tú quieras. Entonces es como hacer entender que el peligro real está en dejarle nuestro dinero a los políticos. Por ejemplo, estos casos que menciona fuertes de la gente estaba ejerciendo su derecho de protesta, de decir estoy en contra de lo que estás haciendo, en contra del gobierno, de alguna actividad en específico. Y claro, la manera de someterlos y de callarlos fue, te controlan entonces tu plata y ahí sí te callas, ¿no? Entonces mi pregunta va un poco más a cómo hacemos o qué podemos hacer para quitarle ese miedo a las personas, para que ya no vean con temor el usar su dinero, el sacarlo de los bancos, de algún fondo nacional, no sé, ese tipo de herramientas que pueden llegar a utilizar los políticos porque ya lo han hecho en nuestra región, lo siguen haciendo y cómo lo llevamos también a la práctica, ¿no? Es decir, cómo hacemos que ese día en el que el dinero sea descentralizado llegue un poco más cercano a la mayoría de nuestra, pues de nuestro país y de nuestra ciudadanía. A ver, primero, es educación, educación y educación. Educación financiera, educación tecnológica y educación en el tema cripto. Em, Porque, como yo te decía antes, el tema del costo de oportunidad. Si tú entras sin conocer, si tú sacas tu dinero de un fondo en el que te dan una rentabilidad baja, pero está ahí, y hay leyes que te dicen que si es que un político se consume ese dinero, igual tienen que buscar de dónde lo sacan, así sea de emisión, de impresión de dinero, que no está bien. Obviamente, no le puedes dejar a una persona con ese dinero sin tener el conocimiento al 100%. Puede ser que le vaya bien, pero también existen muchísimos más riesgos de que algo falle. Entonces, obviamente tener este dominio, tratar de... Y no es entender cómo funciona blockchain y toda la lógica atrás de la parte criptográfica, no. Eso está bien para quienes desarrollan estas aplicaciones y las criptomonedas y estarán trabajando en ese mundo, pero sí entender la base. Y lamentablemente sí, hay una tecnología compleja atrás que complejiza un poco más la educación, pero al final del día sí hay personas, hay recursos educativos que lo explican muy bien. Entonces, a la final hemos visto las personas como si con la necesidad aprenden, lo usan y lo dominan. Entonces, esa sería como la primera parte para que nosotros podamos pasar. Y adicional a esto, que yo creo que el rato que tú das educación financiera se resuelve bastante, está el tema de este awareness, de entender por qué tenemos que buscar esa libertad, no solo financiera, sino un poco como una soberanía financiera, ¿no es cierto? Ser más dueños de nuestro dinero de lo que somos ahora, porque el rato que tú das educación financiera, logras hacer, transmitir ciertos conceptos como que no eres dueño de tu dinero en un banco y que son solamente certificados de depósito. Y luego, con el otro lado de cómo lograr más de esta descentralización, primero esto que te menciono, o sea, ya en la parte de educar a que se convierta en conciencia y adicional a eso, un tema de hacia dónde vamos con, por ejemplo, la desregulación financiera, en la parte financiera. Este es un movimiento que está súper fuerte ya y nosotros siempre seguimos tendencias, ya está en Europa y ya está en Estados Unidos. Ya se han dado cuenta del problema de la gran regularización y cada vez hay más personas peleando por lo contrario. ¿Pero qué es lo contrario? Entonces, ese movimiento va a llegar en cualquier momento o podemos ser los primeros en América Latina, ¿no es cierto? Y proponer qué es eso. Entonces, si allá optamos por irnos hacia una dirección de mayor descentralización, de permitir que más iniciativas blockchain y cripto funcionen de la mejor manera, entonces podemos lograr esa descentralización incluso antes de lo que nos imaginamos. Ok, ¿tú sí crees que, o lo ves más cercano, más lejano, el tema de que tengamos este momento en el que no tengamos que pedir permiso al Estado para usar nuestro dinero? Hay un problema muy grande en América Latina y que más allá de que creo que todos sufrimos de una u otra forma y en una u otra medida del socialismo, también sufrimos de un capitalismo de amigos muy marcado. Y más allá de los políticos, quienes más van a hacer que esta batalla sea más complicada son quienes están ahorita sacando beneficio de esa relación directa, que ojo, no es libre empresa.
son unas pocas empresas que no permiten, tienen ciertos privilegios y no permiten que haya otras que crezcan. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? Muchas de estas iniciativas fintech y de finanzas descentralizadas que aparecen son inmediatamente compradas por bancos, porque los bancos son los únicos que al final del día pueden recibir depósitos de acuerdo a la regulación del país. Entonces, caso contrario, estado haciendo movidas de dinero ilegal, lo cual es penado muy grave. Entonces, simplemente no lo haces. Entonces, ese es el riesgo en América Latina y es un riesgo que, por ejemplo, no pasa tanto en Asia y en África. Y en Asia y en África ves un desenvolvimiento mucho más grande de todo lo que es finanzas descentralizadas y cómo incluso ha dado un salto exponencial para que más personas puedan estar bancarizadas o utilizar las finanzas de mejor manera. ¿Cuál es un buen ejemplo acá en América Latina? Brasil. Y Brasil ha ido de una forma sencilla. Empezó con una ley siempre es bueno pensar outside the box, más o menos eso. Ellos empezaron con la ley de finanzas abiertas, en la cual se permite que toda la información tiene que estar cuidada, se pasa solamente con APIs, es decir, solo criptográfico. No se puede ver la identidad de alguien, pero si es que yo como cliente doy permiso de que mi banco comparte esa información con una aplicación o un tercero que me va a facilitar la vida, el banco tiene que hacerlo sin cobrarle nada, de forma inmediata. Existe la infraestructura digital para eso, obviamente, que es una inversión adicional. Y a partir de esa ley, que empezaron como en los 2000, luego desarrollaron una industria fintech muy fuerte, que de ser 4 bancos dominantes que manejaban más o menos al 60% de la población, que era la única bancarizada, ahora tienen casi un 100% de bancarización y es por aplicaciones de fintech. Y ahora estas aplicaciones de fintech o los neobancos han creado ingresos o accesos a criptomonedas de forma sencilla, barata, accesible, no tan invasiva con el tema de datos, y está súper bien y cada vez están usando más. Entonces, esa es una forma de verlo, como también a veces queremos como ir de A a B y realmente el paso es, no sé, de X a C, pero ese es el camino. Entonces, creo que ahí tenemos un buen ejemplo y lo que yo diría es anticiparnos. Si dejamos que quienes propongan las leyes sean los mismos que están atrás de este capitalismo de amigos, pues es muy poco probable que suceda. No, muchas gracias, la verdad, por decirnos todo esto. La verdad, creo que tanto mí como los que nos escuchan van a quedar mucho más despiertos para ya entender que no necesitamos que el Estado nos dé permiso para usar nuestro dinero, y si estamos pues en países donde esto sigue siendo complejo, pues luchar por eso. Ay, para eso estamos. Muchas gracias, Paz, por acompañarnos. Gracias, Miriam. Qué gusto estar aquí.